Bienvenidos sean todos al canal Continuemos Informados. En esta entrega les traigo un video flash, ya que las investigaciones todavía siguen en curso. Sábado 9 de marzo 2024. Son aproximadamente las 5 de la mañana. Carlos sale de su casa rumbo al trabajo. Sin embargo, Emilce Soto, su esposa, se queda en el hogar. Se está arreglando. Tenía que ir a hacer un mandado ese día. Sale de su casa como a las 7 de la mañana en su bicicleta. Fue una vecina quien la vio pasar. Emilce, habitualmente por las mañanas, iba en su bicicleta a visitar a sus amistades e iba al parque para poder agarrar buena señal. Hay que tener en cuenta que la pareja vive en Palmar Sur de Osa, en Finca 5 para ser exacto. ¿Cómo creen ustedes que puede ser la señal de internet por estos lados? Imagínense. Pero volviendo al caso, la vecina continúa diciendo que comúnmente Emilce pasaba de vuelta tipo 9 de la mañana, pero ese 9 de marzo del 2024, Emilce Soto Jiménez no pasó. Emilce de Los Ángeles Soto Jiménez tiene 48 años y está casada. Tiene 5 hijos, todos ellos mayores de edad. Emilce lleva ya varios días sin contestar los mensajes que le envía su hijo menor Jordan Anchía a su celular. El sábado 16, una semana después de no saber nada de su progenitora, Jordan, que vive en Ciudad Neily, decide viajar las 2 horas que lo separaban de su madre. Al llegar a la casa se da cuenta que las pertenencias de su mamá estaban ahí, pero que ella llevaba días desaparecida. Jordan llama a su tía Zenia Jiménez y le explica la situación. La tía lo insta a ir al OIJ y poner la demanda y así fue. Esto el día sábado 16 de marzo del 2024. Como dato interesante les cuento que Carlos, el esposo de Emilce, nunca interpuso demanda alguna ni le dio aviso a su familia de la desaparición de su cónyuge. Pero antes de continuar con el video, te sugiero suscribirte al canal, ya que subo videos diariamente y te los estás perdiendo. Pero continuemos informados. Fue hasta que llegaron los funcionarios de investigación a la casa de la pareja que el esposo les informa que uno de los vecinos le había dicho que no buscaran más a Emilce, que ella se había marchado para otro lugar. Los expertos pasaron 2 meses recolectando evidencias e investigando el entorno de la familia. Estos encontraron la bicicleta de la víctima. Apareció tirada en la ribera de un río. El lunes 6 de mayo del 2024, recolectaron varias de las pertenencias de Emilce, encontradas estas en las cercanías de donde se halló la bicicleta días atrás. Incluso dieron con un salveque en el que se encontró la cédula de identidad de la víctima. Los agentes temen lo peor, pues todo esto aparenta ser un caso de asesinato. Las evidencias encontradas llevan a los agentes a rastrear el riachuelo. Se dice que hay cocodrilos en la zona, por lo que se pidió alguna maquinaria prestada a la Municipalidad de Corredores. Lo que se tiene pensado es dragar la masa de agua para desechar que el cuerpo de la desaparecida se encuentre ahí. Pero ¿recuerdan al hombre que le dijo a Carlos que no buscara más a Emilce? Pues ese hombre es José Luis Valverde, conocido entre los pobladores del lugar como el de las gallinitas. José Luis es reincidente ante la justicia costarricense, ya que cuenta con otras 2 causas parecidas cometidas años atrás. Este había mandado audios a los familiares de Emilce. Ellos decían lo siguiente: que le haga el favor y que le diga que no los ha llamado porque no tiene teléfono, porque dice que se le jodió el teléfono. Seguro que no fue que se le jodió, seguro fue que lo empeñó, ¿entiende? Y que le diga que si le pueden hacer el favor el hijo o la hija de venirle a recoger las cositas que tiene aquí en de Carlos y que se las lleve para la casa de ellos, que ella un día va a recogerlos por allá. Digo que si le podía hacer usted ese favor. los agentes allanaron la casa del de las gallinitas la tarde del jueves 9 de mayo del 2024.
Decomisaron su celular y evidencias encontradas en la casa. Fue arrestado ahí mismo. Todo esto por asesinar a Emilce de Los Ángeles Soto Jiménez, recordando que al día de hoy el cuerpo de Emilce no se ha hallado. Y para concluir, recuerde que si usted, el que está ahí, puede salvar una o varias vidas, reporte gratuita y confidencialmente cualquier incidente que usted considere extraño o raro. La línea del OIJ es la 808.645. O mande un WhatsApp, si se le hace más fácil, al 88645. Gracias por mirar el video hasta acá. Espero haya sido de su agrado. Y si te gustó, dándole un like, me entero que así fue. Los leo en comentarios. Chao. Eso es todo, amigos.